Yo puse acá en la filmina una referencia a una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parte del párrafo de una decisión. Dice, la Corte decía en este caso: no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal cual como éste la concibió, ya que está vedado a los tribunales el juicio del mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en el ejercicio de sus propias facultades. Esto significa, siempre obviamente con el límite que dan los principios constitucionales, pero significa que los jueces no pueden hacer ley, no pueden dictar una disposición que se aparte sustancialmente del texto legislativo. En la siguiente tramo de la charla, yo puse cuáles son los métodos de interpretación. El primer método, por razones de orden lógico, es el método literal. O sea, el método literal significa saber qué dice la ley, cuáles son las palabras de la ley. Sin leer la ley, exhaustivamente la ley, no podría nadie ponerse a interpretarla, sobre todo en un país como el nuestro, en que la ley es escrita. Entonces, si el método es literal, uno tiene que atenerse al texto que el legislador ha sancionado y también adaptar la interpretación al idioma que el legislador utilizó. El segundo método, al cual después, en todo caso, me extenderé un poquito más en la reflexión, es el método exegético. El método exegético, en definitiva, es el método vinculado a la historia del precepto. Nosotros en la Argentina tenemos siendo un país organizado bajo el sistema republicano y habiendo un poder legislativo que en el caso del Código Penal no se ha aprobado el libro cerrado, ni las leyes se aprueban de una manera tal que no hayan admitido debate, es un poco difícil encontrar o utilizar el método exegético. De todas maneras, yo creo que en las disposiciones históricas del Código Penal, las que no han sido modificadas, nosotros tenemos una fuente que es invalorable, que es la obra de Rodolfo Moreno Hijo. Lo señalo porque esos tomos, el Código Penal y sus antecedentes, bueno, fueron publicados ya por el año 1920, no es muy fácil conseguirlos ahora, pero tengo que recordar que a Rodolfo Moreno se le llama el codificador. ¿Por qué? Porque él fue el que tomó el proyecto de 1906 y los aportes posteriores y lo presentó a la Cámara de Diputados, de la cual formaba parte, y se llegó a la sanción del Código del 21. Entonces, cuando uno tiene que saber por qué una disposición dice lo que dice y qué alcance se le quiere dar, se le puede dar, y además saber por qué esa disposición integra el Código Penal, es interesante acudir a la obra de Moreno. No solamente por las explicaciones que da respecto de la sanción en sí, sino por los antecedentes que menciona en las respectivas normas. El siguiente método, por lo menos en mi apunte, es el método teleológico. El método teleológico significa saber cuáles son los fines, cuál es la orientación, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere la ley alcanzar. Y el cuarto método es el método sistemático. El método sistemático, esta palabra significa, en términos sencillos, que se tiene que interpretar el ordenamiento jurídico en su conjunto, porque las leyes penales forman parte del ordenamiento jurídico y no puede haber contradicción entre lo que dice el Código Penal
y eventualmente algún permiso que pueda aparecer proveniente de otros ámbitos legislativos, como puede ser los del Código Civil. Voy a volver entonces a los métodos y voy a centrarme un poquito en el método literal. Y yo puse la filmina, una aplicación del derecho penal que exceda del tenor literal vulnera la autolimitación del Estado en la aplicación de la potestad punitiva y carece de legitimación democrática. Esta es una frase que aparece en la obra de Roxin, que ustedes también van a poder analizar, porque los mandaré en tramo. Pero me interesa esto de la legitimación democrática, porque lo que quiere decir en definitiva es que si hay una interpretación jurisprudencial que exceda al texto literal, esa interpretación no tiene legitimación democrática. La legitimación democrática la dan los representantes del pueblo cuando resuelven algo y lo sancionan en forma de ley. Por eso vuelvo a que los jueces y los doctrinarios y los estudiantes y quien quiera, cualquier ciudadano, tiene que atenerse al texto de la ley. Además, hay otro tema que ya en cierta forma lo mencioné, que es que una interpretación que exceda el texto de la ley impide asegurar el efecto preventivo. Todos sabemos que hay una teoría que tiene obviamente respaldo y es lógica, en el sentido de que hay una prevención especial y una